Bien, y ya estoy charlando con Florencia Lafón y Cecilia Segura para que nos comenten de este nuevo libro que se va a estar presentando en Azul. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, Florencia. Hola. ¿Cómo les va? ¿Bien? Hola Muy bien. Toki, ¿cómo estás? Bueno, primero digamos, ¿dónde se va a presentar el libro? ¿Cómo se titula? ¿Lugar del Aurorita, evento? la niña de los milagros, Ujú. autoría de Cecilia Segura, se presenta en Biblioteca Ronco mañana, 1 de agosto, a las 18:30 horas. Bien. En biblioteca, En no en la biblioteca. casa. Sí, Sábado, digamos. sábado. Sábado. Mañana sábado a las 18:30 horas. Bien, bien. Por las reiteraciones, Flor, nos pasan todo el fin de semana, alguno puede llegar a ir Está otro bien, día. no, el sábado 1 de agosto. El sábado 1 de sábado agosto. 1 de agosto. En Biblioteca Ronco. En me Biblioteca Ronco, no en la casa. Está Eso bien, es importante por eso aclararlo remarco. porque generalmente hasta ahora las presentaciones las hemos hecho en la casa. Sí. Es la primera vez que vamos a hacer una en biblioteca, así que contentos también de inaugurar un nuevo espacio Claro, para la claro, editorial. ahí está. Que estamos hablando de Burgos entre San Martín y Bolívar. Exactamente. Ahí está, perfecto. Bueno, un tema que tiene que ver con los santos populares, ¿puede ser? exactamente. Cecilia, ¿cómo llegás al tema? ¿Cómo empezás con esta investigación? Empiezo, bueno, porque era estudiante de la carrera de licenciatura de folclore, Ujú. ahora la Universidad Nacional del Arte. Yo había cursado el año anterior, a enterarme del fenómeno, en Folclore 4 se ven las devociones populares. Ajá. Y en el año 2007, estando un día en el cementerio con mi esposo, es él el que me dice que, así de la nada, digamos, me dice: ¿vos sabés, conocés la tumba de Aurorita, una nena que Ujú. hace milagros, que hacía milagros? No, la verdad no sabía. Ujú. Él me lleva y él se acuerda que de chico la abuela lo llevara y que de ahí es que la conoce, y se acordaba que había muchas flores y muchas placas. Que es un lugar donde siempre hay mucho. Estamos hablando del cementerio de Azul, por Sí. si alguien Sí, por sí, ahí sí. piensa que es en otro lado. Bueno, ahí está. Dale, Claro, contame entonces más. llego en el 2007 Sí. a la tumba y me sorprendo porque, digamos, él me hablaba desde el pasado. Sí, Y la sí. realidad era que había en ese momento placas del 2005 y del 2006, con lo cual era un fenómeno que estaba vivo. Claro, actual. Entonces, yo vivo hace un par de años en Buenos Aires, pero siempre supe que, digamos, soy azuleña, que mi trabajo lo iba a hacer, yo tenía que presentar una tesina Ujú. para graduarme, lo iba a hacer sobre azul. Sobre Azul, pero todavía no Y sabías qué tema. ¿Qué tema? Claro. Cuando Te vino estoy ahí justo. dije, Esto es... este fenómeno, estudio este fenómeno folclórico Tiene que ser. que tiene que es un ejemplo de devoción popular a una niña de los milagros, en este caso. Y bueno, y ahí empieza, digamos, la inquietud también porque yo como azuleña no lo conocía. O sea, ¿qué pasaba con esto? Ajá. Entonces ahí es cuando, digamos, empiezo a ver esto de que a todo el que me acerco a preguntarle de más de 30 años en ese momento, me decían lo mismo. No, sí, que mi abuela me llevaba, que sí, me acuerdo, pero todo desde el pasado. Todo desde Parecía el pasado. baúl Sí, de los recuerdos. como que empezaste a preguntar claro, porque no es un tema desconocido en Azul. No. Quizá alguno sepa más o menos, pero algo de oído Algo se alguien sabe. lo tiene, sí. Bueno, ¿y qué te Y bueno, empezó a- entonces ahí empiezo, digamos, primero a ver a mí qué me pasaba, digamos, dentro Claro. de mi historia familiar. Lo que ocurre que como mi familia no era de acá de Azul, yo recuerdo de chica que también me llevaran a la tumba de mis abuelos, pero en otra ciudad. Nunca fui al cementerio de acá. Entonces, Ajá. por eso, y mi familia al no ser de acá, no teníamos familiares, no fui. Sí, mamá recordaba, porque desde los años 60 más o menos que viven acá, ella también recordaba que fuera algo que tuvo como una época de mayor auge o lo que fuera, Ajá. que se hablaba más en la ciudad, y de eso sí, pero nada más. Digamos, bueno, ahí empiezo, ¿dónde empiezo? Empiezo ¿Dónde yendo al empieza? cementerio. Claro. Bien. A preguntarle a los empleados, Ajá. a la gente que trabaja ahí en el lugar, a ver qué sé yo, qué es lo que ven, si va gente, qué es lo que saben. Y bueno, y ahí me empiezan a vincular con uno, con otro. Voy a donde era la casa de ella, que es enfrente del Tiro Federal. Y bueno, y ahí empieza, digamos, de boca en boca y te van pasando a uno a otro. Claro, Y ahí y- empiezo a armar esta leyenda y en realidad no, lo que yo empiezo a armar es el recorrido que hizo esta práctica desde el nacimiento, digamos, de la leyenda hasta la actualidad. Ahí está, bien. Hago un censo de las placas también, porque Ujú. las placas en sí mismo me brindan mucha información. Claro, porque hay muchos agradecimientos de la Claro. gente, mensajes, ¿no? mayoría. Claro, Eh, entonces ahí, digamos, por el mensaje, en el censo sale que la placa que más cantidad de veces se repite es la que dice simplemente gracias Aurorita. Ujú. Después hay placas que dicen específicamente gracias por qué, por salud, por trabajo, Ajá. por un hijo. Después hay placas que tienen fechadas. Entonces sé desde cuándo están.
Entonces pude hacer en ese censo, saber que hubo una época, siguiendo tomando solamente las placas fechadas, que hubo una época que coincide con esa época que supuestamente hubo mayor auge de la devoción, entre finales de los 70 y principios de los 80, que es en ese censo sale que es la mayor cantidad de placas que hubo, hasta más de 20 placas en un mismo año. En un mismo año, mirá vos. Y sí. no, después, digamos, también sale que se repitió siempre, salvo en el año 2002, que no hay ninguna que esté fechada. Siempre hubo entre 1 o 5 placas todos los años hasta el 2013, que es la última que está fechada. La y otro última es dato, del 2013. sí, otro dato que me dio el censo, digamos, es que hay placas que tienen procedencia. Entonces, por eso uno, digamos, desde la estadística, desde las ciencias duras, digamos, Sí. ahí dice Buenos Aires, dice La Plata, dice Tandil. De las ciudades, claro, Claro, o sea que como ha se trascendido extendió, también claro, el asunto. y hay 2 de Chile. Ah, Por sí. eso, digamos, yo en el libro aparece esto que excede, digamos, no solo... Porque las devociones populares se dice que primero tienen un círculo primario, que es entre la familia, a vecinos y allegados. Claro, y conocidos. Después Ahí está. trasciende ese círculo, que llega, digamos, al resto de la ciudad, y después llega a los medios, digamos, como los pasos que siguen. Y en este caso, a su Como vez, varias trasciende instancias. claro, se empieza como la onda a expandir. Claro, empieza a expandirse, sí, sí. Y entonces ya dejó Azul, dejó los alrededores de la ciudad, pasa a Buenos Aires, a La Plata, pasa hay una de Santa Fe y llega a Chile. sí. Llega a Chile. Desde las placas, digamos. Ese Sí, es sí, el dato sí, que sí. tiran. Hasta ahí. Bueno, Aurorita, la Niña de los Milagros. Tenemos el diseño, señor director, por allí de la tapa del libro, a cargo de quién, El Florencia. Liceo Castellar. Ajá, bien. Otra de las tapas de Editorial Azul a cargo del Liceo Castellar Piazza, que bueno, siempre nos sorprende, ¿no? Que siempre Con toma ahí algo- el tema. Siempre nos sorprende con algo jugando un poco desde el concepto, el color y el trabajo de... Y un trabajo y otro tema que se suma a Editorial Azul, Florencia. Una temática nueva, vinculada un poco a lo que es la colección de historia de Azul, Ujú. pero también sumando algo nuevo en el matiz de la historia, ¿no? La verdad que cuando Cecilia se acercó con la propuesta, me pareció maravillosa desde el vamos, esto hay que publicarlo, se tiene que dar a conocer. Yo desconocía Claro, te iba a preguntar eso, vos que yo no venís de soy otra ciudad, sí. azuleña, yo vengo de afuera de hace muy pocos años que vivo acá y desconocía totalmente la historia. Primero fue empezar a decir, bueno, a ver, ¿y esto qué será? ¿Viste? Claro, ¿De claro, qué me sí, están sí, sí. hablando? Y empezar a preguntar, a hablar con la gente, y la verdad que fue enseguida darle una respuesta positiva a Cecilia, porque enseguida la respuesta de los azuleños fue, sí, Aurorita, claro, por supuesto que la conocemos, por supuesto que la Ah, te familia pasó sabe. eso, claro, sí. Todo el mundo estaba enterado menos yo. No, No, sí, pero todo el mundo, sabía. aunque sea de oído, quizás no conociendo mucho la No, historia. por supuesto. ¿viste? Muchos Bueno, y algunos quizás me no la contaban lo mismo conocen. que Cecilia, ¿no? Que no, mis abuelos, o sea, lo que ella dice de algo pasado, pero que en realidad se conoce hoy por hoy. O sea que tan pasado no es muy... Sí, sí, porque está muy tan lejos no nos presente. vamos, estamos hablando de 40, 50 años. Sí, Cecilia. ella muere en el 58, a los casi 10 años, tenía 9 años, ella muere un 10 de agosto del 58 y el 16 de agosto hubiera cumplido los 10 años. Ajá. Entonces muere a los 9 años y... Y de ahí hasta que se va convirtiendo en una cuestión popular, un santo popular, ¿qué va pasando? ¿Y qué va pasando? En realidad yo encontré, digamos, tantas versiones como personas que entrevisté. Ajá, claro. Mira. ¿No? Qué interesante. Entonces, por ejemplo, una de las versiones dicen que la madre cuenta que la nena, o sea, Aurorita, le dijo que había estado con la Virgen, Ujú. que la Virgen le había dicho que tal día, la persona no recordaba qué día, del año 58 a las 20 horas la iba a venir a buscar, que ella no se preocupara. Y sucede esto, a las 20 horas de esa fecha muere Aurorita. Entonces, por eso esta persona me cuenta que es que consideran que es santa, digamos, a partir de este encuentro que tuvo con la Virgen. Ajá. Otros me hablan de un encuentro con el manto de la Virgen, otros me hablan de un encuentro con Dios, y otros hablan de que en realidad hay un primer milagro, Ajá. que a la madre va y le cuenta, supuestamente una maestra de Aurorita es la que le pide por la salud de su hijo, y Aurorita se lo cumple, entonces va y se lo cuenta a la madre. Y entonces a partir de ahí empieza a tejerse la leyenda
sobre sus poderes milagrosos. Siempre, digamos, es después de muerta que empieza... la trascendencia de sí, esta cuestión. Che, qué impresionante las historias que te empezaste a encontrar, ¿eh? Sí, sí. Y la Igual gente... siempre, quiero aclarar, digo, porque dicho me pasa ahora, que para mí me dice, ay, yo la conocí, yo esto y aquello, que esto siempre, digamos, uno en un trabajo de investigación, uno hace un recorte de la historia, es como una foto de un momento determinado y no censee a toda la población, con lo cual tal vez haya muchas más versiones aún, a eso me refiero. Claro. O sea que esto da pie para volver a charlar de tema y que puedan surgir mucho más cosas. Seguro que se te va a acercar alguno con alguna anécdota nueva, ¿no? No, y digamos, mi idea siempre fue que esto también sirva como... A ver, cuando yo empiezo a trabajar no encuentro material sobre ella, más allá de las notas periodísticas. Entonces, digamos, la idea de la publicación parte también como devolverle a la, perdón, a la ciudad y a la gente, a los devotos, mi trabajo, como para que si alguien quiere en algún momento también seguir investigando o a partir de esta otra línea de investigación, porque daría para muchas líneas, lo puede hacer. Entonces la idea es que quedara esto publicado como para eso. Bueno, el resto hay que ir a la presentación del libro para seguir charlando. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Y claro, bueno, recordemos lugar, hora y un poquito cómo va a ser la presenta, Flor. Sábado 1 de agosto, 18:30 horas, en Biblioteca Ronco. Por supuesto que la entrada es libre y gratuita, están todos invitados, todos aquellos que quieran conocer un poco la historia, acercarse a la autora, conseguir autógrafos. Bien. Cecilia ya la estamos asustando un poco con eso, pero no importa, vamos a... bueno, nos van a acompañar Karina Fernández, que viene desde Buenos Aires, amiga y colega de Cecilia, para comentar acerca del libro y de la carrera de Cecilia, por supuesto, en la investigación. Y también nos acompaña Elba Grata Sabot, azuleña, que ha realizado algunas investigaciones y publicaciones periodísticas, ¿no? Claro, ella en realidad es la primera periodista que publica acá en el diario El Tiempo. La primera nota que se publica en el 79 es de ella. Es de ella, y ella conoció a la mamá y conoció el santuario. Entonces me pareció interesante que estuviera como desde lo vivencial, alguien que... Porque, perdón, no lo dije, pero digamos... Como esta devoción crece y excede el espacio de la tumba, hubo en un momento determinado otro espacio más, que fue un santuario pegado a la casa paterna, digamos, y Elba lo conoció. Entonces, y hasta que ahora no está más eso. No, cuando muere la madre en el 89, todo eso desaparece. Bien, así que bueno, con la exposición de Elba, que imaginamos va a ser gratísimo encontrarse con ella, y Karina, una especialista en el tema, y Aurorita y Cecilia hablando de su libro, que la verdad no tiene desperdicio.